Entonces vamos en lo que están hasta aquí y ya mismo se han unido estas personas. Entonces, vamos a iniciar. Hoy nos toca ver ya lo último, ya es la última clase, así que vamos a tratar de terminar todo lo que nos falta. En este caso, nos habíamos quedado que faltaba un poquitito nomás el laringe nos faltaba. Y de laringe ya podíamos avanzar al resto. Entonces, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Vamos a ver primero los últimos músculos que tenemos. Ya vimos la acción de todos los músculos, ya vimos la función, ya vimos la inervación. Hay una serie de músculos más, que son los músculos no propios, o músculos extrínsecos en este caso. Estos músculos aquí, como su mismo nombre lo indica, no son músculos propios de la laringe. Son músculos, por así decirlo, accesorios, que tienen en parte su origen sí en la laringe, pero también tienen en otras estructuras adyacentes. Por ejemplo, y aquí podemos ver, todo esto sería lo referente al laringe. Y aquí nos ubicamos. Aquí tenemos a los músculos suprayoides y aquí los músculos infrayoides. La mayoría de estos músculos son músculos infrayoides. ¿Cuáles son? Tenemos entonces, por así decirlo, algunos ejemplos. Tenemos al tiroideo, ¿ya? Que justamente estaría más o menos por aquí, el tiroideo, ¿ya? Tenemos también al esternotiroideo, que aquí estaría, ¿ya? Al tiroideo y al... A ver, tenemos entonces al tiroideo, al esternotiroideo, tenemos al fascículos accesorios, otros músculos con esternocleidomastoideo también tenemos, ¿ya? Y tenemos los constrictores de la faringe. En este caso, al constrictor inferior de la faringe y parte de las fibras esofágicas, ¿ya? Esos serían los músculos accesorios, ¿ya? Aquí los tengo. Tengo al tiroideo, tengo también a músculos faringeos como el palatofaringeo, al esternotiroideo, ¿ya? Tengo a los constructores de la faringe, al inferior, y tengo a fascículos accesorios del esófago, ¿ya? Acuérdense que por el cartílago cricoides se inserta el tendón de Gillette, ya que eso van a ver cuando vean esófago en segundo parcial. Y con eso, chicos, es todo. Los músculos intrínsecos es algo que no les van a preguntar. ¿Ya? ¿Les van a preguntar los intrínsecos? Sí. Los extrínsecos no. Solo para que tengan así como conocimiento general, porque igualmente cuando ustedes vayan viendo tema por tema, ustedes van a ver que mencionan de nuevo a la laringe. ¿Ya? De ahí tenemos lo último, lo que es la mucosa. Entonces, por histología, sabemos que una mucosa es toda membrana que tiene tres capas. Tiene un epitelio, tiene una lámina propia, o también llamada corion, ¿ya? Y accesoriamente, por eso les pongo aquí con puntitos, tiene una muscularis mucosae. Ya, esto de aquí es más propio del tubo digestivo, pero todas las mucosas comparten en común dos cosas, epitelio y lámina propia. El epitelio en la laringe, o básicamente la mucosa laringea, cambia bastante y depende de qué porción de la laringe estemos hablando. En este caso, yo por eso puedo dividir a la laringe en tres zonas. Tengo todo o la mayoría de la mayoría, ojo, de la laringe, ya, tiene un epitelio respiratorio. Es decir, un epitelio cilíndrico ciliado, pseudo estratificado con células caliciformes. La mayoría de la laringe tiene esa configuración. ¿Por qué tiene esta configuración? De nuevo, la laringe es un órgano respiratorio. Tiene que pasar aire por ahí. El aire se tiene que humidificar, se tiene que calentar, tiene que retener partículas y esto es algo propio de este epitelio respiratorio. Pero aquí viene una particularidad de las cuerdas vocales, bueno, los pliegues vocales. Ya no hay epitelio respiratorio, es un epitelio plano estratificado. La pregunta es, ¿por qué? Recuerden que las cuerdas vocales hacen estos movimientos, ya hacen movimientos de abducción y hacen movimientos de aducción, de acercamiento. ¿Y qué sucede cuando se acercan muchas o se topan estructuras muy seguido? Eso crea fricción y esa fricción, al final de cuentas, puede lesionarse. Si fuera un epitelio muy finito, conforme las cuerdas vocales se van juntando, básicamente se va debilitando la estructura. En este caso, la naturaleza es sabia y hizo que el epitelio a este nivel sea un epitelio plano estratificado. ¿Para qué? Para aguantar la tensión, para aguantar la fricción. Lo mismo que ocurre en el esófago. El esófago es un epitelio más o menos de este tipo de nivel.
ya porque justamente tiene que aguantar la fricción. Lo mismo sucede aquí. Así que si les preguntan cuál es la mucosa, el laringio o el epitelio laringio, casi todo epitelio respiratorio, excepto las cuerdas vocales, que tienen un epitelio plano, estratificado, no queratinizado. ¿Y por qué tienen esto? Porque justamente tienen que aguantar la fricción, tienen que aguantar toda la tensión. Ya, listo. De ahí, como ustedes pueden ver, este es el esquema de cómo es que la mucosa tapiza la laringe. No es que la mucosa tapiza toda la laringe, no. Hay solo ciertas zonas, como ustedes pueden ver aquí, como es la cara medial de los aritenoides, la parte interna del cricoides, del tiroides, la cara posterior de la epiglotis, ya incluso deja algunos espacios, pero bueno, eso ya sería un poco más a fondo, eso no toman mucho. Y algo muy importante. Como ustedes pueden ver aquí, si yo hago un zoom, cuando ustedes vean faringe, van a ver que toda la faringe tiene un conjunto de cuerpos linfoideos conocido como el anillo de Waldeyer, ya que es, por así decirlo, el conjunto de las amígdalas, por así decirlo, las tonsilas. En este caso, la laringe tiene lo que algunos libros, ojo, lo que algunos libros consideran como la amígdala o la tonsila laringea, ya que sería lo mismo que la amígdala faríngea, las palatinas, sería casi lo mismo, un análogo más o menos, por así decirlo, que se encuentra en este caso a nivel de la cara posterior de la epiglotis. De nuevo, eso dicen algunos libros, incluso tiene cierta relación, porque en caso de laringitis, ya cuando se inflama la laringe, esta zona es la que suele ver afectada, suele estar muy hinchada, justamente porque aquí se está dando reacción inflamatoria. De nuevo, eso cuando ustedes vean más adelante los datos. Y listo. Ya con la mucosa, entonces yo ya tengo o yo ya completé mi esqueleto. Cómo está formada mi laringe. Y eso me lleva entonces al siguiente tema. La configuración externa es sencilla. No hay mucho que ver en configuración externa. ¿Qué podemos ver en configuración externa? Básicamente, ¿cuál es la proyección de la laringe o cómo está proyectada la laringe? Ya vimos que la laringe a nivel vertebral se encuentra más o menos entre la tercera vértebra cervical y el disco intervertebral que separa C6 y C7. Más o menos a ese nivel está. ¿Ya? ¿Qué es lo que sucede con la laringe? La laringe, por así decirlo, es un órgano que en cierta parte es móvil. Ya ustedes agarran la nuez de Adán, ya, y la mueven, la lateralizan, ya, y pueden moverla un poco, no totalmente, pero un poco hacia los lados. Esto tiene una importancia semiológica, o sea, clínica, porque hay patologías, ya, donde la laringe suele estar firme, suele estar dura, suele estar rígida, no se la puede mover por nada. Ya, y eso hace pensar en ciertas patologías como neumotórax. Ya, pero de nuevo eso cuando ya vean más adelante. Bueno, de ahí en la laringe y configuración externa estudio más esto. La proyección, la nuez de Adán, que ya sabemos que es por el ángulo saliente del cartílago tiroides. ¿Ya? Y algo importante, es que ya les dije, la laringe es un órgano superficial. Creo que la mayoría de ustedes conoce este corte, es un corte de cuello, ¿ya? Ojo, aquí ya estoy por debajo de la laringe. Ya, pero aquí se sobreentiende, porque igualmente la laringe se continúa como la tráquea. Entonces, ¿qué podemos identificar a este nivel? Tenemos en este caso los músculos esternocleidomastoideos, al dorsal ancho, a los músculos paravertebrales, ¿ya? Y aquí tenemos a los músculos infraoides. ¿Por qué yo les muestro esta visión? Porque es importante saber que la laringe es un órgano tan superficial, ya que no tengo una imagen aquí, no. Pero es un órgano tan superficial que está casi que en contacto con la piel, separada por el tejido subcutáneo, por el platisma y por la línea blanca, ya por la línea blanca cervical. ¿Qué es esta línea blanca cervical? No es nada más que la función de las fascias del cuello. Las fascias prevertebrales del cuello, obviamente por delante. Ya, de las fascias del cuello justamente a este nivel que se terminan fusionando y justamente causan como un pequeño cordón fibroso, ya que eso es lo que se conoce como la línea blanca cervical. Ya, de nuevo, relaciones ahí más o menos. Ya, eso en configuración externa. No hay mucho que hablar, chicos, la verdad. Es relativamente sencillo. Esto sería lo importante porque hay libros, la tarea, que de configuración externa les hablan como 5 páginas y muchas veces esas 5 páginas no son necesarias. Ya, para estudiantes de medicina como ustedes no son necesarias. Lo que sí importa es la configuración interna. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Aquí lo que se hizo es básicamente cortar la laringe.
La laringe es así. Yo lo que hice es a este nivel, abrirla, cortarla y traccionar a los lados. Y aquí tengo mi laringe. Y justamente aquí puedo identificar ciertos elementos. Esto de aquí es la epiglotis. Y aquí tengo a mis cuerdas vocales. Las cuerdas vocales falsas, que son superiores. Las cuerdas vocales verdaderas, que son inferiores. Y aquí tengo un espacio, si ustedes se dan cuenta. ¿Ya? Y aquí se lo ve mucho mejor. Aquí están mis cuerdas vocales falsas, aquí mis verdaderas. Vean cómo hay un espacio entre las dos cuerdas vocales que se la conoce como el ventrículo laríngeo. ¿Ya? Si ustedes les preguntan qué es el ventrículo laríngeo, también conocido como el ventrículo de Morgagni, ¿ya? Es simplemente el espacio que está entre ambas cuerdas vocales. Es un pequeño espacio. ¿Ya? Ahora, si les preguntan qué es el sáculo laríngeo, que también hay profesores que preguntan qué es eso, el sáculo laríngeo es esto. Es el fondo de saco que está en el ventrículo laríngeo. Si yo les pudiera dibujar con más detalle, sería lo siguiente. Cuerda vocal falsa, cuerda vocal verdadera. El espacio entre cuerda vocal y cuerda vocal es el ventrículo laríngeo. Y si yo sigo indagando, meto alguna sonda o algo, algún tubito, yo me voy a topar con esto. Con este cachito, por así decirlo, con este fondo de saco. Ustedes saben que un fondo de saco es todo, por así decirlo, callejón, por así decirlo. Ya, este fondo de saco es el sáculo laríngeo. Sáculo laríngeo. Ya. Así que ojo con esos dos conceptos que son conceptos que sí toman. ¿Qué es el ventrículo laríngeo? Es el espacio comprendido entre las dos cuerdas vocales. ¿Qué es el sáculo laríngeo? Es el fondo de saco del ventrículo laríngeo. Es, por así decirlo, este callejón sin salida. Esa sería la palabra correcta. ¿Ya? ¿Qué más observo a este nivel? Yo a este nivel tengo aquí como una especie de protuberancia, que no es nada más que el tallo epiglótico, ¿ya? Pero lo que yo me interesa saber aquí a este nivel también es esto. Vean esto. Vean justamente a este nivel cómo tengo también un pequeño espacio, medio profundito. Este espacio que se ve aquí se le conoce como los recesos piriformes. ¿Qué es el receso piriforme entonces? Es un espacio, ¿ya? Es un receso, es un espacio ya comprendido en la laringe, que es esto de aquí, y la faringe. Todo esto que estoy señalando ahorita es la faringe. Todo este conducto es la faringe. Y aquí, esto de aquí es la laringe. Entre faringe y laringe tengo esto, los recesos piriformes. ¿Cuál es la función de los recesos piriformes? La misma que la de las valléculas de este nivel. ¿Cuál es? Es desviar la saliva y los alimentos. ¿Por qué? Faringe es básicamente donde están todos los alimentos, por así decirlo, donde ingresan los alimentos. Un alimento puede tomar esto, venir aquí, caer en laringe, ir a tráquea y causar un taponamiento. Esto no pasa justamente por esto. Los recesos piriformes se encargan de que el exceso de saliva y los alimentos se queden aquí. Para de eso, continúen su trayecto hacia el esófago. ¿Ya? De eso se encargan, desviar los alimentos, desviar el exceso de saliva hacia el esófago. Ahora, no todo es color de rosa. Hay un pequeño problema. Y es que a este nivel, si ustedes se dan cuenta, en el interior de este receso piriforme hay como un pequeño pliegue, como este pequeño levantamiento que ven aquí, ya se lo señalo. ¿Ya? Ese pliegue de ahí toma el nombre de pliegue de Hirt. Ahora, ¿por qué es importante este pliegue? Esto sí les pueden preguntar. ¿Qué tanta importancia tiene este pliegue? Que si ustedes se dan cuenta, en este pliegue no es nada más que esto, que este pequeño nervio, que es justamente el nervio laríngeo superior. Siendo más específicos, el ramo
interno del nervio laríngeo superior. Pero ¿cómo pasa esto? Retrocedo unas diapositivas antes. Entonces, acuérdense cuando hablamos de inervación. Vimos que este es el nervio laríngeo superior. El nervio laríngeo superior tiene dos ramas. Una rama interna, que básicamente ingresa a la laringe, y una rama externa, que inerva al músculo cricotiroide. ¿Ya? La que me importa ahorita es esta rama interna. Vean, esta es la rama interna. ¿Por qué es importante la rama interna? Porque da la sensibilidad, el dolor, la temperatura y todo esto, ya, da la sensibilidad a la laringe, ya. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este ramo interno, supongamos que aquí yo tengo un objeto, no sé, los niños, que son los más traviesos. Ustedes saben que los niños por lo general son muy curiosos, muy traviesos, les gusta jugar con todo lo que vean. En este caso, saben que hay casos de niños que incluso se atragantan con monedas, ¿ya? En este caso, ¿qué pasa? Supongamos que un niño X, cualquiera, estaba jugando, estaba de travieso, no tiene vigilancia y se atora con una moneda. O no se atora, se traga una moneda. Esta moneda o cualquier objeto lesivo puede quedarse aquí, porque justamente esa es la función de los recesos piriformes, retener estos objetos. Pero ¿qué es lo que pasa? Esta moneda o cualquier otro objeto lesivo puede lesionar este pequeño ramito, este pequeño nervio que está aquí por este pliegue. Y al lesionarlo, ¿qué es lo que pasa? Obviamente va a haber bastante dolor, porque justamente está tocando un nervio sensitivo. Va a haber irritación, va a haber bastante dolor, es muy, muy molesto, ¿ya? Entonces, eso. Eso es lo que estudio a este nivel. Recesos piriformes son los espacios que están comprendidos entre la pared de la faringe y la laringe. La función, desviar los alimentos y las salivas al esófago. ¿Qué es lo importante en este receso? El pliegue de Hirt. ¿Qué es el pliegue de Hirt? Es un levantamiento dado por el ramo interno del nervio laríngeo superior. ¿Ya? Mucho ojo con todo esto. Muchas veces cuando ustedes estudian anatomía, ustedes estudian o solo leen esto y ya, pero no. Muchas cosas están ahí porque tienen un significado o tienen algo que hacer en este nivel. ¿Ya? Pero bueno, ya pasando de este punto de vista general, a la laringe, por dentro, se la divide en tres zonas. En una zona supraglótica, en una zona glótica y en una zona subglótica. Y aquí justamente los tengo. ¿Cómo se hace esta división? En base justamente a esto, a la glotis. Algo hablamos la clase pasada. Ya vimos que la glotis es el espacio que está entre ambas cuerdas vocales. ¿Ya? Aquí este espacio chiquitito. En base a esto, todo lo que está por encima de la glotis es el compartimiento o espacio supraglótico. ¿Ya? Y todo lo que está por debajo de la glotis es el compartimiento subglótico, debajo de la glotis. Cada uno, como ustedes pueden ver, tiene distintos detalles que vamos a ver aquí. Entonces, sí. Entonces, aquí vamos a hablar de la supraglotis y de la glotis, y de la subglotis, perdón. Entonces, ¿qué puedo hablar aquí? Lo primero, enfocándome en la supraglotis. ¿Cuál sería la supraglotis? Todo este espacio. Todo lo que está encima de la glotis, todo esto. ¿Qué es lo importante aquí? Aquí hay algo que a los profesores les encanta tomar y que siempre toman. Que a nivel de la supraglotis encontramos esto. El aditus laringio. ¿Ya? El aditus laringio. ¿Qué es el aditus laringio? No es nada más, o es traducido como la puerta de entrada a la laringe. ¿Ya? Este es el aditus laringio. Es como si fuera una puerta. Ya, así como la puerta, por así decirlo, la puerta 120, ya es la puerta de entrada para el salón de clases, el aditus laryngeus es eso, es la puerta de entrada hacia el interior de la laringe, ya. Tiene límites, obviamente, es todo esto que ustedes están viendo, que estoy señalando, es el aditus laringeo. Es, por así decirlo, cómo se ingresa a la laringe. Tiene límites, obvio, así como una puerta tiene sus marcos, el aditus laringeo también tiene límites, que son estos. Primero, a la epiglotis.
al borde superior y bordes laterales de la epiglotis. Luego a estos pliegues, los pliegues arítenos epiglóticos. ¿Ya? Y por último, a este espacio o este pliegue mucoso, que es el pliegue interaritenoide. ¿Ya? Todo esto, todo eso que acabamos como que delimitar, como que enmarcar, es el aditus laringio, la puerta de entrada a la laringe en este caso. Ya, todo esto es el aditus laringio. ¿Ya? Entonces, aquí lo tengo. Bueno, no lo tengo aquí. Sí, sí, solo esto aquí. De nuevo, borde superior y bordes laterales del epiglotis. Pliegues aritenoepiglóticos y el espacio interaritenoide. Ya, todo esto es el aditus laringio, es como yo ingreso a la laringe. Ya, eso es todo lo que yo puedo rescatar en la supraglotis. No, como ustedes ven, no hay mucho que rescatar. No es mucho, la verdad, no es tan difícil. Ya, de ahí voy a la subglotis. Este es más fácil. Aquí es ese espacio que está por debajo de las cuerdas vocales, o sea que sería todo esto. ¿Qué es lo importante aquí? Que de aquí para abajo se va a continuar como la carga. Se acabó. No hay nada más. No hay más detalles que estudiar. Ya es todo esto aquí. Listo. Ya dicho esto, ahorita sí podemos comenzar a lo importante. Antes de entrar al glotis, ¿ya? Hay que hablar de este espacio. O hay que hablar de dos estructuras. Las cuerdas vocales. Las cuerdas vocales son dos. Las cuerdas vocales falsas y las cuerdas vocales verdaderas. Actualmente el nombre de cuerdas vocales falsas y verdaderas está en desuso. Ya es, por así decirlo, la terminología antigua. El nombre actual es cuerdas vocales falsas. El nombre actual, pliegues vestibulares. Las cuerdas vocales verdaderas, el nombre actual, simplemente cuerdas vocales. No verdaderas, solo cuerdas vocales. ¿Ya? O pliegues vocales, da lo mismo. Esa es la nomenclatura actual. Ahora, ¿por qué yo recalco esto? Porque hay algo que siempre se pregunta, y es que siempre se pregunta, digan dos o tres diferencias entre las cuerdas vocales. Hay bastantes entre los pliegues vocales, entre los pliegues en este caso. Hay bastantes diferencias. Entonces, comencemos. Vamos a ver. Entonces, vamos primero con los pliegues vestibulares. Primero, ¿cuál es el esqueleto? Los pliegues vocales son solo ligamentos. Ya, solo tienen a los ligamentos vestibulares. Los pliegues vestibulares solo son ligamentosos, como ustedes pueden ver aquí. Estos de aquí son. ¿Ya? Son ligamentosos, nada más. Solo es eso. No tienen músculo, no tienen nada en su estructura. ¿Ya? Son ligamentos con un montón de glándulas. Punto. Las cuerdas vocales o pliegues vocales, en cambio, son una combinación de ligamento y de músculo. Por eso es que se puede abducir y aducir, ¿ya? Es por esta razón, ¿ya? Entonces, ¿cuál es esta estructura? Aquí, aquí la tengo. ¿Cómo están formados entonces estos pliegues vocales? Van a estar formados primero por estos ligamentos. Los ligamentos vocales, que ya vimos cuando vimos ligamentos y articulaciones. Estos ligamentos vocales van de la apófisis vocal del cartílago aritenoides al ángulo entrante del cartílago tiroides. Y un poquito más hacia lateral tenemos este potente, este grueso músculo, ya que es el músculo vocal, ya que justamente nace en la apófisis vocal y en la fosita oblonga del cartílago aritenoides para terminar en el cartílago tiroides. Esa es la estructura de las cuerdas vocales, de los pliegues vocales. Y si yo hago un zoom, aquí lo puedo constatar. Vean, estos son los pliegues vestibulares. No son nada más que tejido conectivo de los ligamentos y glándulas, muchas glándulas. En cambio, aquí son las cuerdas vocales verdaderas o pliegues vocales, que es este tejido conectivo, que es el ligamento vocal, y todo este grueso y potente músculo, ya que justamente es el músculo vocal. Este es un corte histológico a nivel coronal de la laringe. Es esto que vemos aquí.
Es como si yo hubiera seleccionado solo esta parte. ¿Ya? Bueno, primera diferencia, la estructura. Los pliegues vestibulares solo son ligamentos. Los pliegues vocales son músculo y ligamento. Segunda diferencia, la mucosa. La mucosa de los pliegues vestibulares es un epitelio respiratorio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente solo va a pasar aire. ¿Ya? Nada más. La de las cuerdas vocales o los pliegues vocales, en cambio, es un epitelio plano estratificado. Ya justamente el que vimos aquí. Ya, incluso aquí se puede ver un poco la diferencia. Vean, estos son los pliegues vestibulares. Bien, incluso aquí tengo las glándulas mucosas. Ya. Y aquí tengo en cambio a los pliegues vocales. Vean cómo el epitelio es mucho más grueso. Aquí tengo las estructuras, ligamentos y aquí tengo el músculo. Ya. Segunda diferencia, la mucosa. Ya tengo entonces el esqueleto, ya tengo la mucosa. Otra diferencia, la función. La función de los pliegues vocales, grábense esto. La función de los pliegues vocales es eso, es producir la voz. Abducirse y aducirse para producir voz. ¿Ya? En cambio, los pliegues vestibulares no se relacionan con nada de la voz. No tienen función. La única función de estos es servir como protección. ¿Ya? Ya vamos a ver ya mismo por qué. Pero básicamente es esto. Yo aquí tengo mis pliegues vestibulares o falsos. Y aquí tengo mis pliegues vocales o verdaderos. ¿Por qué se dice que la función es de protección? Porque supongamos que aquí cae, no sé, cualquier objeto que llegue a lesionar. Si alguien sale afectado son las cuerdas falsas. En cambio, las cuerdas verdaderas, como que por así decirlo, se conservan, ¿ya? Porque justamente estas tienen una función mucho más importante, que es la fonación, es la producción de la voz, ¿ya? Y bueno, de aquí tengo una diferencia más que está aquí. ¿Cómo se ve? ¿Cuál es el aspecto? Las cuerdas vocales falsas o pliegues vestibulares, son estas aquí, son de color rosado. Ya como ustedes pueden ver aquí, son de un color rosadito intenso más o menos. En cambio, las cuerdas vocales verdaderas, estas aquí, los pliegues vocales, son blancos, nacarados, son brillantes. Ya, eso es básicamente cómo se puede distinguir en una laringoscopía estas dos. Ya, eso es como se ve. Ya, y también algunos libros dicen la dirección, por así decirlo. Los pliegues vestibulares o cuerdas falsas son laterales, es decir, son un poquito más abiertas. ¿Ya? En cambio, los pliegues vocales son más mediales, es decir, son un poquito más cerrados. ¿Ya? Esas son las diferencias entre cuerdas vocales. Anótenlas porque de nuevo se los van a preguntar. Siempre es una pregunta de cajón, 2 o 3 diferencias entre cada una de las cuerdas. Repito rápidamente las diferencias. Pliegues vestibulares son netamente ligamentosas, tienen epitelio respiratorio, su función es protectora, son superiores, son de color rosado, ¿ya? Y son más laterales, más abiertas. Pliegues vocales son músculo ligamentosas, tienen epitelio plano estratificado, ¿ya? La función es de la fonación, la función es de la voz, ¿ya? Son de color blanco, nacarados, son brillantes, ¿ya? Son inferiores y me falta una. Me falta una, me falta una. Ah, ya, y son más mediales, es decir, son un poquito más cerradas, ¿ya? Si yo pudiera hacer un zoom, aquí las tengo. Entonces vean, en una laringoscopía, tengo el epiglotis, tengo mis pliegues arítono-epiglóticos, mis cartílagos cuneiformes, corniculados, y aquí tengo mis cuerdas vocales. Mis pliegues vestibulares, esta vista, cuando ustedes hagan una laringoscopía, siempre van a ver esto, siempre, siempre. Las dos superiores, las primeritas, son las cuerdas falsas, los pliegues vestibulares. Y las dos de abajito, las verdaderas, son las vocales, las verdaderas. Y vean aquí, justamente el tema de ahora. El espacio que está entre ambas cuerdas vocales, este espacio triangular, es la glotis.
¿Y qué es lo que dijimos en la glotis? Que es este espacio comprendido entre ambas cuerdas vocales que produce la voz. A este nivel es donde la voz tiene origen. A este nivel es donde el aire pasa y se genera esa tensión tan característica a este nivel que permite obviamente que cada uno tenga su voz distinta. ¿Ya? Bueno, eso es este nivel. Entonces, ya una vez que ya tengo esto, que ya distinguí porque ya glotis ya hablamos la clase pasada, ¿ya? Podemos ir a lo último. Los vasos y nervios. En cuanto a vasos y nervios, es sencillo, la verdad, chicos. No hay mucho que leer aquí. Los vasos son de dos tipos y todos nacen de las arterias tiroides. Las arterias para la laringe son dos. La arteria laringea superior y la arteria laringe inferior. ¿Por qué las pongo aparte? Porque cada una tiene su distinto origen. En este caso, la arteria laringea superior es esta. Nace de esta arteria que ustedes pueden ver aquí. Ya, nace justamente de la arteria tiroidea superior. Ya, y la arteria tiroidea superior nace de la arteria carótida externa. Ya, aquí la tengo. Esta es mi arteria tiroidea superior, en este caso nace de un tronco común, que da origen a la arteria laringe superior y a la arteria tiroidea superior propiamente dicha. Ya. Vean aquí como la arteria laringe superior ingresa con el van laringe superior. Vena, arteria y nervio laringe superior. Ya, aquí está todo su origen. Ya les digo, su origen es muy distinto. Nace de la arteria tiroidea superior que nace de la carótida externa. En cambio, la arteria laringe inferior es esta más o menos chiquitita que estaría por aquí más o menos. ¿De quién nace? De esta arteria de aquí. La arteria tiroidea inferior. Y aquí viene otra diferencia. ¿De dónde nace la arteria tiroidea inferior? De este tronco aquí, el tronco tiroescapular, ¿ya? Que nace básicamente de la arteria subclavia. Mis dos orígenes de arterias. Cada arteria es distinta. La laringe superior, por así decirlo, es de la carótida externa, y la laringe inferior, por así decirlo, es la arteria subclavia. ¿Ya? Las venas, lo mismo. Las venas es exactamente lo mismo, no hay diferencia. Tengo dos venas, la vena laringe superior y la vena laringe inferior. La vena laringe superior termina uniéndose en este caso con la tiroidea superior para terminar en esta vena, la vena yugular interna. ¿Ya? En cambio, la vena laringe inferior termina renando, por así decirlo, a nivel de la vena subclavia. De nuevo, no hay nada más que recalcar, simplemente es eso. Las arterias, si se saben las arterias, se saben las venas. Y viene lo último, los nervios, lo más importante de todo esto. ¿Cuáles son los nervios de la laringe? Los nervios de la laringe básicamente son los nervios laringeos, obviamente, de dos tipos. El laringio superior y el laringio recurrente. Algo sí es importante, chicos. Todos estos nervios laringeos tienen un origen. Y es que nacen del nervio vago, del 10º nervio craneano. Cada uno tiene distinto origen en este caso. Entonces, aquí tengo. Este aquí es mi nervio laringio superior, que nace justamente del nervio vago a nivel del cuello. Hasta ahí tienen el mismo origen, todo normal. Los nervios laringeos superiores nacen del vago a nivel del cuello. Ya tanto el izquierdo como el derecho, normal. Los laringeos recurrentes sí son una pequeña excepción. Cada uno tiene su distinto origen. En este caso, este nervio aquí es el laringeo recurrente derecho. ¿Nace del vago? Sí, nace del vago, pero nace a distinto nivel. El nervio laringeo recurrente derecho, como ustedes pueden ver aquí, nace a nivel del cuello, específicamente a nivel de la arteria subclavia, de la porción preescalénica de la arteria subclavia. ¿Ya? Aquí la tengo. Y aquí este nervio forma esta asa, conocido como el asa del nervio laringeo recurrente. Acuérdense, chicos, cuando ustedes estudiaron anatomía 1, cuando estudiaron subclavia, que a nivel de subclavia hay como 3 o 4 asas más o menos. El asa frénico subclavia, el asa simpática, el asa frénico simpática, perdón,
El asa frénico-simpática, el asa subclavia y el asa del ganglio estriado. ¿Ya? Son algunas asas que se forman a este nivel. ¿Ya? Pero en este caso, como estamos hablando del laringio recurrente, está aquí. El nervio laringio recurrente derecho nace a nivel del cuello, a nivel de la arteria subclavia. En cambio, el nervio laringio recurrente izquierdo no nace en el cuello, nace aquí, en el tórax, en el interior del tórax. Ya luego de rodear a quién, a esta gran arteria, que es la arteria aorta, específicamente al callado de la aorta. Ya viene, se origina y aquí tengo. Este es mi nervio laringio recurrente izquierdo. ¿Ya? Ahí tienen los dos orígenes. Esto es de cajón. Los orígenes de los nervios laringios recurrentes. El derecho a nivel de la arteria subclavia. El izquierdo a nivel del callado de la aorta. Ambos ascienden, suben en este surco que está entre el esófago y la tráquea, que es el surco traqueosofágico, ¿ya? Para finalmente, ¿qué? Inervar a los músculos de la laringe. De nuevo, el refrán famosísimo de esto. Todos los músculos en la laringe están inervados por el nervio laringio recurrente, excepto el músculo cricotiroideo, que es tomado por el ramo externo del nervio laringio superior. ¿Ya? Quizás de laringe, entre arterias y nervios, lo más importante son los nervios. Esto es lo más importante. Ya, importantísimo estos chicos. ¿Ya? Ahora, para hacerlo un poquito más interesante, supongamos lo siguiente. Supongamos que tengo una persona, un paciente. Supongamos que ese paciente tiene, no sé, una enopatía ganglionar, es decir, un ganglio, un linfonodo inflamado, grande, a nivel del cuello, ¿ya? Entonces, supongamos que está aquí. Supongamos que este es el ganglio inflamado, grande, como es el caso de la mononucleosis infecciosa, o como es en el caso de los linfomas en estadio ya un poco más avanzado, supongamos. ¿Qué es lo que puede suceder? Si llega a ser grande, demasiado grande, ya puede comprimir, puede aplastar al nervio laringio recurrente, en este caso del lado derecho. Estoy hablando de cuello. ¿Por qué derecho? ¿Por qué afecta al derecho? Porque justamente el laringio recurrente derecho nace a este nivel. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa a este nivel? Este nervio se aplasta y ocurre la famosa disfonía. Puede ser disfonía, en este caso la voz falla o la voz es irregular, tienen una voz ronca, justamente porque está aplastando esto. Y como está aplastando este nervio, los músculos de este lado no funcionan o funcionan con menor movilidad, por así decirlo. Ahí tienen la disfonía, no pueden hablar mucho en este caso, ya porque este lado no les vale. Ahora, supongamos que no tengo ninguna adenopatía. Ahora supongamos que tengo una masa a nivel del tórax, una masa en mediastino. No sé, por una coartación, no una coartación aórtica, sino por un aneurisma y callado de la aorta, o por un timoma, o por lo que sea, que me aplaste a este nivel. O cáncer de pulmón en este caso. Aparte de todos los síntomas que voy a tener, porque se aplasta el callado de la aorta, porque está aplastada la tráquea, porque está aplastado todas las estructuras, ¿qué me va a pasar a este nivel? Como se está aplastando el origen del nervio laringio recurrente izquierdo, entonces este lado de aquí no me va a funcionar. Tengo lo mismo, tengo una disfonía, solo que son a distintos lugares. En este caso, la disfonía a este nivel derecho es por una masa en el cuello. La disfonía, en este caso a nivel izquierdo, es por una masa en el tórax. Ahora supongamos que esta persona no tiene una masa, sino que tiene algunas masas. Digamos que tiene un cáncer de pulmón, en este caso a este nivel, un tumor en el pulmón izquierdo, y que tiene también una masa ganglionar, lo que sea, a nivel del cuello. ¿Qué es lo que va a pasar? Se aplasta tanto el origen del laringio recurrente izquierdo como el derecho. Tengo los dos aplastados.
Así que, ¿qué va a pasar? Obviamente la disfonía va a avanzar, porque acuérdense que justamente los laringios recurrentes inervan a casi todos los músculos, casi la mayoría de los músculos, solo el cricotiroideo que es el que se salva. Ya, pero un solo músculo no me suple toda la función. Así que, ¿qué puedo tener yo en este caso? Una disfonía un poco más avanzada, o en el último de los casos, una afonía. Una persona sin voz, una persona que trata de hablar y habla y no le salen las palabras. No porque no puede hablar o porque no tiene la voluntad de hablar, sino porque los nervios, en este caso a cargo de la inervación motora de la laringe, están fallando, están aplastados. Esto obviamente se puede revertir siempre y cuando se saque la masa, en este caso, ya antes de que lo siga aplastando más. Y eso, chicos, sería todo por esta clase. ¿Tienen alguna pregunta? Si no tienen preguntas, chicos, Aarón, ya con esto ya dejamos terminado porque ya suplimos todo, básicamente. Ya con esto suplimos todo. ¿Vale?